gracias, se me había olvidado. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de los límites del hipotálamo, ¿verdad? Así como también su organización nuclear. Primero que todo vamos a definir hipotálamo. El hipotálamo es el área del diencéfalo-ventral, ¿verdad? Que aunque es pequeño, ¿verdad? Va aparte, ¿verdad? Del 0,3% total del cerebro. Imagínense qué pequeño es esta estructura, ¿verdad? Entonces, esta estructura representa una parte muy importante del sistema nervioso central. Es esencial para la vida y va a controlar al sistema nervioso autónomo y al endocrino. Entonces, por ende, va a controlar de forma indirecta la homeostasia corporal, estableciendo respuestas apropiadas de control mediante la integración de sus funciones nerviosas y químicas. Entonces, esto que estamos observando en color turquesa, ¿verdad? En imagen, es el hipotálamo. Es indispensable para la vida. ¿Por qué? Porque va a controlar la homeostasia corporal, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, para poder sobrevivir en cualquier ambiente donde estemos, debemos de adaptarnos a los cambios, ¿verdad? Adaptarnos a cambios bioquímicos, a cambios fisiológicos continuos. Y estas adaptaciones van a permitir que se preserve un medio interno adecuado del organismo. A esto que acabo de mencionar, entonces vamos a decir o definir lo que se denomina homeostasia, ¿verdad? Es decir, un balance, un equilibrio. Y el hipotálamo va a recibir la información del resto del cuerpo para adaptarse a estos cambios por medio de 3 vías, ¿verdad? La primera vía es por medio de conexiones nerviosas. La segunda es por el torrente sanguíneo y la tercera es por el líquido cefalorraquídeo. Recordando que el líquido cefalorraquídeo va a servir como un conducto por medio del cual las células que son excretadas del hipotálamo y de distintas partes del cerebro pueden moverse, ¿verdad?, de una área a otra área, ¿verdad? ¿Por qué va a controlar principalmente el hipotálamo prácticamente el balance o equilibrio del cuerpo? Porque abajo del hipotálamo va a descansar esta glándula. ¿Qué nombre recibe esta glándula que estoy señalando? Ahí vimos en el laboratorio 2. La glándula I. No. Hipófisis. Glándula hipófisis. Entonces, mira, hay una conexión importante entre el hipotálamo y la glándula hipófisis, ¿verdad? Con ustedes, hoy que lleven fisiología, creo que hay una clase de hipotálamo hipófisis, ¿verdad? Que es prácticamente la base del equilibrio del cuerpo. Recordando que la hipófisis está formada por 2 áreas, una anterior y una posterior. A la anterior ustedes le van a decir neurohipófisis, ¿verdad? Y la hipófisis posterior, que es la adenohipófisis, ¿verdad? Entonces, por medio de estas conexiones se liberan hormonas que regulan el medio interno, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los límites del hipotálamo? El hipotálamo es esta pequeña porción que ustedes ya la vieron en los laboratorios anteriores. ¿De dónde a dónde se va a extender? Miren, se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal de los cuerpos mamilares. Se va a situar debajo de ¿dónde? Del hipotálamo. Tiene como un límite anterior la lámina terminal, un límite posterior al mesencéfalo y como límite lateral la cápsula interna. También, ¿verdad?, el hipotálamo forma el suelo y la parte inferior de las paredes del tercer ventrículo, ¿verdad? Todo esto que vemos acá forma el tercer ventrículo, ¿verdad? Aquí estaría un agujero que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. ¿Qué nombre recibe este foramen? Que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, que es todo este espacio. Interventricular. ¿O de?
Monroe, ¿verdad? Eso no se les voy a olvidar nunca. Nótenlo siempre, pónganlo pegado en una página en la pared porque eso se lo pregunta siempre, de Monroe. Y este otro que comunica el tercero con el cuarto se llama acueducto de Silvio, ¿verdad? Entonces, mire, forman las paredes laterales del ventrículo, del tercer ventrículo. Se localiza por debajo, une con el tegmento del mesencéfalo. En esta imagen estamos observando, ¿verdad? Es una imagen de abajo arriba, ¿verdad? En la cual podemos observar a los cuerpos mamilares, el infundíbulo y el quiasma óptico, ¿verdad? Es aquí del infundíbulo donde va a descansar, ¿verdad? La prolongación de la glándula hipófisis. Aquí se continúa con la hipófisis. Y vemos que cuando se observa de abajo, el hipotálamo se relaciona de adelante hacia atrás con las siguientes estructuras: el quiasma óptico, el tuber cinereum e infundíbulo y los cuerpos mamilares, ¿verdad? Ahora bien, ahora que ya localizamos el hipotálamo y ya definimos cuál es la principal función, vamos a decir que el hipotálamo está formado por núcleos, ¿verdad? Y estos núcleos se van a dividir por un plano imaginario parasagital. Así vamos a tener que el hipotálamo está formado por núcleos mediales y por núcleos laterales, ¿verdad? ¿Y qué marcadores vamos a usar nosotros para poder decir cuáles son los núcleos mediales y laterales? Utilizamos estos que están en color oscuro. Miren, ese sería el pilar del fornix y este el fascículo mamilotalámico, que va desde los cuerpos mamilares hasta el tálamo. Entonces, estos marcadores nos permiten dividir los núcleos del hipotálamo en núcleos mediales, que son los que están anterior a estos marcadores, y los que están posterior son los laterales, ¿verdad? Aquí estamos observando estos núcleos que son los mediales, dentro de los cuales destacan el núcleo preóptico, ¿verdad? Aquí está el preóptico. El núcleo anterior, que no se observa porque es el que se fusiona con el preóptico. El núcleo supraquiasmático, ¿verdad? También tenemos al núcleo paraventricular, al núcleo dorso medial, al núcleo ventromedial, ¿verdad? Al núcleo infundibular y al núcleo posterior, ¿verdad? Y cada uno de esos núcleos presentan funciones específicas. Ahora vamos a ver los núcleos de la zona lateral, ¿verdad? Lo que están posterior a los pilares del fornix y al fascículo mamilotalámico. Dentro de estos vamos a encontrar de adelante hacia atrás parte del núcleo preóptico, el núcleo supraquiasmático, ¿verdad? El núcleo supraóptico, el núcleo lateral y tenemos al núcleo tuberomamilar y al núcleo tuberal lateral, ¿verdad? El núcleo tuberal lateral. Y en esta imagen ya podemos observar los marcadores, pero no en dibujo, sino que en una forma real, que son estos, miren, el fascículo mamilotalámico y los pilares del fornix. Son los marcadores que dividen los núcleos mediales y laterales, ¿ok? Así entonces, en el hipotálamo, al trazar nosotros dos líneas imaginarias a nivel del quiasma óptico y otra a nivel del borde anterior de la adhesión intertalámico, vamos a dividir estos núcleos en áreas o zonas. En esta vamos a tener a los núcleos de la zona preóptica o zona rostral. Preóptica y zona rostral. Aquí tenemos a los núcleos de la zona intermedia o tuberal. Y aquí tenemos a los núcleos de la zona ovaria posterior o mamilar, ¿verdad? Entonces, recordando que el primer línea imaginaria es a nivel del quiasma óptico y el segundo a nivel del borde anterior de la adhesión intertalámica. Así tenemos entonces que la descripción de los núcleos.
Y ahora vamos a comenzar a hablar de los núcleos que forman la área rostral o preóptica, ¿verdad? Dentro de los cuales tenemos al núcleo preóptico lateral, al preóptico medial y al supraquiasmático. ¿Cuál es la principal función del preóptico medial? Participa en la regulación del sistema nervioso parasimpático. ¿De qué parte es esta división, el parasimpático, del central o del autónomo? Autónomo, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante para qué sirve esta parte. Luego, el preóptico lateral dice de que no se ha demostrado claramente su función, pero se sabe que está implicado en el sueño, en funciones sexuales y en conductas satisfactorias, ¿verdad? Luego también tenemos el núcleo supraóptico, ¿verdad? Este núcleo supraóptico es muy importante porque libera una hormona llamada vasopresina, o también denominada hormona antidiurética, o en sus siglas en inglés ADH. ¿Cuál es la principal función de la hormona antidiurética? Es provocar la vasoconstricción y la retención hídrica. Por ejemplo, si usted está en emergencia y llega un paciente con sangrado de tubo digestivo superior, es decir, que ha estado vomitando sangre, ¿verdad? Entonces estos pacientes cuando empiezan a vomitar sangre, rápidamente empiezan a bajarle la presión arterial, empiezan a desangrarse, ¿verdad? Empiezan a entrar en hipotensión, ¿ok? Entonces el organismo, como mecanismo de protección o de reflejo, libera por medio de este núcleo supraóptico esta hormona, la hormona vasopresina o antidiurética. ¿Por qué? Para retener líquido y así de esta manera compensar un poco las pérdidas excesivas que tiene el paciente. Por eso todo paciente que llega a la unidad de emergencia con signos de una inestabilidad hemodinámica por sangrado, por diarrea, ¿verdad? Todo paciente se le tiene que poner una sonda vesical. ¿Por qué? Porque la orina es el principal marcador de la perfusión sanguínea, ¿ok? Si el paciente le ponemos la sonda y vemos que está orinando 20 cc, 30 cc, quiere decir que hay una inadecuada perfusión sanguínea. Pero si el paciente está orinando de 100 a 250 cc por hora, quiere decir que tiene una adecuada perfusión, ¿verdad? Entonces, por el momento, la sonda vesical, para esa es su utilidad, para ver cómo va la perfusión sanguínea, ¿verdad? Y recordando que la perfusión sanguínea es la que lleva oxígeno al tejido, ¿verdad? Luego vamos a tener también estos otros núcleos, al núcleo anterior del hipotálamo, ¿verdad? Al núcleo lateral, al núcleo supraóptico y al supraquiasmático que no se observa. ¿Cuál es la principal función del núcleo anterior del hipotálamo? Regular la temperatura, el apetito y la función sexual, así como también el sistema parasimpático, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas personas que consumen droga como la marihuana, los núcleos que se estimulan son estos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regula el apetito. Por eso estas personas, como efecto adverso, presentan mucha hambre, ¿verdad? También tenemos el núcleo paraventricular. Este núcleo es muy importante porque va a liberar a una hormona indispensable, ¿verdad? Que es la hormona oxitocina. Esta es transportada a través de axones hacia la neurohipófisis, ¿verdad? ¿Y cuál es la función de la oxitocina? Va a provocar la contracción uterina y la salida de leche de las glándulas mamarias. Luego tenemos al núcleo supraquiasmático, que no se observa en esta imagen, pero este se encarga porque va a recibir aferencias desde la retina, participando en qué ciclo, en el ritmo del ciclo circadiano, ¿verdad? Que es el ritmo del sueño-vigilia, ¿verdad? Y a partir de aquí se conecta con la glándula pineal para que se libere ¿qué hormona?
Hola. ¿Se durmieron? Bueno, melatonina, ¿verdad? Entonces, miren, el supraquiasmático tiene que ver con el ritmo circadiano para la liberación de melatonina de la glándula pineal. Luego tenemos, ¿verdad?, el núcleo del área hipotalámica posterior lateral, que está implicado en la regulación del apetito, la sed y la temperatura. Todos estos núcleos tienen que aprendérselos, ¿verdad? Porque son básicos. Miren el área intermedia o tuberal. Tenemos al núcleo dorsomedial, ventromedial, al núcleo arqueado. ¿Cuál es la principal función del dorsomedial? Es que ahí se encuentra el centro de la saciedad, ¿verdad? Entonces, más de alguno de estos se les va a preguntar, ¿en qué núcleo se localiza el centro de la saciedad? En el dorso medial. ¿Y qué pasa si se lesiona este núcleo? Produce obesidad. ¿Por medio de qué hormona se produce la saciedad? Por medio de la leptina, ¿verdad? Cuando se libera leptina, quiere decir que le está indicando a su cerebro de que su estómago está ya completo de alimento, ¿verdad? El ventromedial está implicado en las emociones, específicamente en aquellas emociones violentas, ¿verdad? El arqueado, ¿verdad? Este es un núcleo que va a liberar dopamina, y la principal función de la dopamina es inhibir la liberación de otra hormona llamada prolactina, o también denominada hormona luteotrópica LTH, desde la adenohipófisis, ¿verdad? Es importante que sepamos la diferencia entre prolactina y oxitocina, ¿verdad? Estas dos hormonas participan en el momento de la lactancia, ¿verdad? Y se lo van a preguntar siempre. La hormona encargada de la producción de la leche es la prolactina, pero la hormona encargada para que la leche sea eyectada de las glándulas mamarias es la oxitocina, ¿verdad? No vayan a confundir, porque a veces piensan que la oxitocina es la que produce la leche. No, la prolactina, ¿verdad? Y la que produce la contracción de estas glándulas, así como en el momento del parto, cuando se da en el útero, ¿verdad? También produce la contracción del útero y de las glándulas mamarias. Pero la prolactina es la producción de la leche. Entonces es importante que en aquellas personas jóvenes, ¿verdad?, que les lleguen a consultar, que estén en periodo reproductivo, que no estén casadas, que sepan que no están embarazadas, pero que empiece a salirles leche del pezón, es importante medir la prolactina. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces la hiperprolactinemia se relaciona con lesiones de la hipófisis, ¿verdad? Con los llamados microadenomas hipofisiarios, ¿verdad? Entonces siempre se manda el nivel de prolactina y resonancias magnéticas para ver cómo está la hipófisis, ¿verdad? Así como también el arqueado está implicado en la regulación del apetito. También de esta zona intermedia tenemos al periventricular y al hipotalámico lateral. El periventricular es importante porque libera unos factores, que son factores que se van a comunicar del hipotálamo con la hipófisis, y estos se le llaman factores liberadores e inhibidores, ¿verdad?, que son enviados hacia la eminencia media para la liberación del sistema porta hipotálamo hipofisiario, ¿verdad? Y de esta manera se puede liberar hormonas a partir de la hipófisis, ¿verdad? Del área hipotalámica lateral, esta interviene en apetito, sed y temperatura. Y ahora pasamos, ¿verdad?, a los núcleos del área posterior o mamilar. Dentro de estos encontramos al posterior del hipotálamo y a los núcleos mamilares medial y lateral,
¿verdad? ¿En qué consiste la principal función del núcleo del hipotálamo posterior? En el sistema nervioso simpático, que pertenece al autónomo e interviene en la respuesta al frío, ¿verdad? Y los núcleos mamilares medial y lateral intervienen en el sistema límbico, también en el hipocampo. ¿Cuál es la función que dijimos que tenía el hipocampo dentro del sistema límbico? Que lo vimos la semana pasada. Memoria. En la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Consolidación, ¿verdad? No es que participe en la memoria en sí, sino que es un coadyuvante para que se consolide la memoria en el sistema límbico, ¿verdad? Así como también su lesión causa incapacidad para memorizar nuevas experiencias. ¿Qué nombre recibe este tipo de amnesia? ¿Qué es la incapacidad para memorizar? Amnesia anterograda. Eso, bien, amnesia anterograda, ¿verdad? La amnesia anterograda es decir que usted se va a acordar de lo que hizo hace 5 años, pero lo que acaba de leer ahorita no se va a acordar, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Amnesia anterograda, que nos acordamos de todo menos de lo que acabamos de leer. Entonces, cuando se afecta también estos núcleos, se ven afectados en aquellos pacientes alcohólicos, ¿verdad? Porque ellos presentan deficiencia de una vitamina que se le llama tiamina. Vamos a ver qué vitamina, qué nombre recibe la tiamina. La B1, B2 o B3. B1. B1, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes alcohólicos con disminución de tiamina, se desarrolla un síndrome llamado síndrome de Wernicke-Korsakoff, que son dos patologías separadas. El de Wernicke se le llama encefalopatía de Wernicke, ¿verdad? Y el otro es el síndrome de Korsakoff. Esto me lo van a poner en el foro, me van a buscar como tarea en qué consiste el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Me van a buscar sus causas, ¿verdad? Cómo se desencadena, en qué personas van los factores de riesgo, ahí me lo van a poner, porque eso les va a servir, porque les van a llegar muchos a la emergencia, muchos pacientes alcohólicos con los que ustedes van a poder suturar, ¿verdad? Prácticamente. Entonces ellos son los que nos ayudan a que nosotros aprendamos a suturar, ¿verdad? Entonces es importante que diferencien el síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿verdad? Entonces tarea para el foro. Vaya, ahora que ya describimos los principales núcleos del hipotálamo, sus límites y su definición, vamos a señalar la intervención que tiene el hipotálamo en la integración de funciones viscerales. ¿Cómo regula las funciones viscerales? Lo hace, mire, a través de regulando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la motilidad y la secreción gastrointestinal, los movimientos respiratorios, la piloerección, la variación del diámetro de la pupila y la contracción de la vejiga. Y por esta razón el hipotálamo se conecta con el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Que es el que se encarga de regular estas estructuras. Ahora bien, las áreas destinadas, las áreas hipotalámicas anteriores y áreas preópticas, estas áreas presentan unas respuestas parasimpáticas, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se estimulan estas áreas y se desencadena una respuesta parasimpática? Disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Aumenta la contracción de la vejiga, aumenta la motilidad del tubo gastrointestinal, así como también la acidez del jugo gástrico, aumenta la salivación y aumenta la contracción pupilar, ¿verdad? Entonces se les pregunta, ¿qué áreas hipotalámicas se relacionan con una respuesta parasimpática? Las hipotalámicas anteriores y preópticas. ¿Y qué áreas se relacionan con las respuestas simpáticas? Son las áreas hipotalámicas posteriores y laterales,
¿De qué forma lo hace? Aumentando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, disminuyendo el peristaltismo, que son los movimientos intestinales, hiperglicemia y con la dilatación pupilar, ¿verdad? También vamos a tener que el hipotálamo va a regular la temperatura y lo hace a través de este sistema llamado sistema termorregulador. El sistema termorregulador está formado por receptores periféricos que se localizan en la piel y receptores centrales localizados en el hipotálamo. Este sistema, para activarse, necesita estímulos, ¿verdad? Ya sea de factores endógenos o patológicos. ¿Cuáles son los factores endógenos que desencadenan la activación del sistema termorregulador? Estos factores son la actividad muscular y procesos metabólicos, por ejemplo, el ejercicio, ¿verdad? ¿Y cuáles son aquellas condiciones patológicas que activan el sistema termorregulador del hipotálamo? Son las infecciones, las intoxicaciones y el daño tisular, ¿verdad? Entonces todos estos factores activan el sistema y estos son captados por los receptores periféricos en la piel y receptores centrales en el hipotálamo. Y dependiendo de la finalidad, ya sea se va a estimular las porciones anteriores del hipotálamo o las porciones posteriores. ¿Para qué? Por ejemplo, si usted está en la playa y está haciendo mucho calor, entonces se va a estimular la porción anterior del hipotálamo. ¿Para qué finalidad? Para disipar el calor. ¿Y cómo lo disipa? Dilatando sus vasos sanguíneos y estimulando la sudoración. Pero digamos que usted está en una montaña, ¿verdad?, de nieve, que hay mucho frío, entonces se activan las porciones posteriores del hipotálamo para producir calor. ¿Y cómo lo hace? Por medio de escalofríos, inhibiendo la sudoración y provocando la vasoconstricción de vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿En qué otro proceso interviene el hipotálamo? En los procesos conductuales emocionales, ¿verdad? Las emociones y el comportamiento están siendo reguladas por tres estructuras: por el sistema límbico, por el hipotálamo y por la corteza prefrontal. El hipotálamo, ¿verdad?, para regular las emociones necesita de la activación ya sea de las zonas hipotalámicas laterales o de los núcleos ventromediales. Cuando usted siente ira, ¿verdad?, el núcleo que se activa es el núcleo hipotalámico lateral. Pero cuando usted está tranquilo, ya viernes o sábado, fin de semana, acostado viendo películas, el núcleo que se activa para darle pasividad es el núcleo ventromedial, ¿verdad? También hay estudios que mencionan que los budistas, aquellas personas que meditan, ¿verdad?, tienen mucho más desarrollados los núcleos ventromediales, ¿verdad?, a diferencia de los hipotalámicos laterales. ¿Cuáles son los factores que se van a modificar dependiendo de los núcleos que se activan? Miren, la frecuencia cardíaca, presión arterial. Sí, vamos a ver, Hogar me levantó la mano. El núcleo es el que se activa ya sea cuando entra, digamos, la preocupación en una persona, porque ahorita está hablando sobre la ira y cuando uno está tranquilo, pero cuando uno está, digamos, preocupado por algo, ¿qué núcleo es el que se activa? Este más que todo pertenece a la parte del sistema límbico, ¿verdad? Recordemos que en el sistema límbico se localiza una estructura primitiva que dijimos que se llamaba amígdala, ¿verdad? Entonces la amígdala es la parte del sistema nervioso límbico más primitiva que va a contener las angustias, los miedos, las aflicciones, las preocupaciones. Por eso les comentaba yo cómo distraer su amígdala cerebral, ¿verdad? Estos tres controlan las emociones. ¿Ya? Sí, gracias, doctor. Vale, entonces, pero el hipotálamo es el que va a controlar la ira y la pasividad. Y estos son los factores que se modifican,
digamos que usted tiene ira, mire, hasta se pone rojo, ¿ve? Se pone a sudar. Hay gente que se pone a sudar del gran enojo que tiene. Se le sube la presión, la frecuencia cardíaca. Por eso, muchachos, hay que evitar, ¿vea? Enojarnos. Hay que estar tranquilos para poder vivir mejor y vivir más, ¿verdad? Tenemos también que va a controlar la ingesta de alimentos, ¿verdad? Por medio del centro del hambre y el centro de la saciedad. ¿Dónde se localiza el centro del hambre? En las regiones laterales del hipotálamo. ¿Qué pasa si estas regiones se destruyen? ¿Verdad? Da en el paciente anorexia. Pero los centros de la saciedad se relacionan en las regiones mediales. Y si éste se lesiona, provoca en el paciente aquellas obesidades mórbidas, ¿verdad? Aquellos pacientes que, por más que ellos quieran bajar de peso, ¿verdad? Cuesta a que ellos puedan bajar de peso por estas lesiones. Ahora, hablando un poco del sistema nervioso autónomo, vamos a ver que este sistema nervioso autónomo es la porción del sistema nervioso que va a controlar la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo, y lo hace por medio de estas dos divisiones, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo se divide en un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático, que dice la literatura que se consideran antagonistas fisiológicos. ¿Qué quiere decir antagonismo fisiológico? Que estas dos estructuras o divisiones son como el yin y el yang. No sé si ya lo han escuchado. Que para que pueda existir un equilibrio, ¿verdad? En su cuerpo, en su medio interno, tiene que existir tanto uno como el otro, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, miren. La homeostasia es el balance dinámico entre las divisiones autónomas, que son el parasimpático y el simpático. Miren qué consiste el parasimpático. Consiste en la dominancia de las actividades de reposo y de la digestión. Es decir, que cuando usted ya está acostado, ya ha almorzado, por eso es que usted ve que después de comer le da hambre, después de comer le da sueño. ¿Por qué? Porque el sistema que se activa es el parasimpático, ¿verdad? Y cuando se activa el parasimpático es el que participa en la digestión para poder digerir mejor los alimentos, ya que la sangre pasa de lugares que no se utilizan, ¿verdad? Como de las extremidades hacia los órganos internos, hacia el intestino. Pero miren, el sistema nervioso simpático es aquel que domina aquellas actividades de pelea o de activas, ¿verdad? Como podemos ver aquí en la imagen. Digamos que usted lo va siguiendo un ladrón o lo quieren secuestrar. Primero, Dios no lo quiera. El que se activa es el simpático. ¿Para qué? Para que usted pueda salir hecho un cohete corriendo, ¿verdad? Entonces esas son las dos divisiones. La parte simpática del sistema nervioso autónomo, ¿qué características presenta? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Siempre en el ejemplo de que lo están siguiendo, ¿verdad? Entonces, miren, en ese momento que usted corre, le aumenta la frecuencia cardíaca del susto, ¿verdad? Las arteriolas de la piel y del intestino se van a contraer, mandando la sangre a estructuras que le van a servir a usted a poder escapar, provocando aumento de la presión arterial. Las arteriolas de los músculos esqueléticos de los miembros inferiores se van a dilatar. ¿Por qué? Porque va a necesitar más sangre para que usted pueda correr, ¿verdad? Sus pupilas se van a dilatar porque su cuerpo va a pensar de que necesita más luz en el caso de que sea de noche, ¿verdad? Miren, los bronquios se van a dilatar para que en el momento usted pueda consumir más aire, ¿verdad? Así como también participa en la sudoración y la piloerección. El sistema nervioso simpático, ¿verdad? Este es aquel que se activaba en aquellas personas prehistóricas, aquellas personas que antes pues tenían que salir a cazar sus alimentos. Este es el que tenían más adaptado.
Pero ahora, ¿verdad? Ya con el tipo de vida que es un poco más fácil por la tecnología, ya no estamos usando mucho el simpático, sino que el parasimpático, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo del simpático, miren. Aquí le puyaron las nalgas y sale corriendo hecho un cohete, ¿verdad? Como cuando se levanta y tiene el laboratorio y va tarde. Ese es el simpático. Este sistema simpático y parasimpático está formado también por fibras nerviosas eferentes y fibras nerviosas aferentes, ¿verdad? Dentro de las fibras nerviosas eferentes tenemos estas representadas en rojo. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes que mencionábamos que en la médula espinal existía un asta o columna intermedio gris lateral? ¿Se recuerdan que lo vimos en el laboratorio 1 o 2, creo yo? Que en la médula espinal se ubicaba un asta lateral extra, ¿verdad? ¿Se recuerdan en qué niveles medulares se localizaban estas columnas grises intermedios laterales? Torácico. Vamos a ver. A nivel, muy bien. José López dice a nivel torácico. T1, ¿te van de T1 a dónde? No, de T1 a L2, ¿verdad? Acuérdense, anótenlo porque esto es importante. Muy bien, ¿verdad? José López Santa María. Muy bien, José, ¿verdad? Entonces acuérdense siempre, en la médula espinal de T1 a L2 se localiza la columna gris intermedio lateral. ¿Y qué contiene, jóvenes, esta columna gris intermedio lateral? Si se recuerdan, que les mencioné. La cisterna, creo, es una lumbar que se llama. Contiene al cuerpo o soma celular preganglionar. Aquí se encuentra el cuerpo celular o soma celular preganglionar, ¿verdad? En el asto intermedio lateral del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, ¿verdad?, sale su fibra eferente en rojo por medio de su raíz anterior. Y la finalidad de esta fibra eferente simpática es llegar a esta estructura que se le denomina tronco simpático, ¿verdad? En el tronco simpático, la fibra preganglionar eferente, al llegar al tronco simpático, puede llegar a tener 3 recorridos, ¿verdad? Llega para tomar 3 decisiones. O hace sinapsis dentro del tronco simpático, primero, ¿verdad? O segundo, asciende o desciende a otros troncos en las cercanías. O tercero, o atraviesa el tronco simpático para llegar a ganglios simpáticos periféricos, ¿verdad? Esas son las 3 vías de las fibras nerviosas eferentes simpáticas, ¿verdad? Entonces dijimos, en el asta o columna gris intermedio lateral, que se localiza de T1 a L2, se localizan los somas celulares preganglionares simpáticos. De aquí, ¿verdad?, sale su fibra nerviosa eferente por la raíz anterior y tiene la finalidad de llegar al tronco simpático. Al llegar al tronco simpático, la fibra eferente puede tomar 3 vías: o hacer sinapsis dentro del tronco, o ascender o descender a estructuras más lejanas, o atravesar el tronco simpático y llegar a ganglios periféricos, ¿verdad? Recordando que esta fibra es una fibra nerviosa preganglionar eferente, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo está formado por 2 tipos de fibras eferentes: fibras preganglionares, que es la que sale de la médula espinal, y fibras postganglionares, que es esta que está acá, que es la que se forma ya cuando hace sinapsis dentro de un ganglio simpático periférico.
¿verdad? Entonces miren, aquí esta fibra que salió hizo sinapsis en un ganglio simpático periférico y esta ya no es una fibra preganglionar, es una fibra postganglionar y llega a su órgano efector, ¿verdad? Y con las fibras aferentes son aquellas que están representadas en azul y son las que van desde el órgano hasta la médula espinal, ¿verdad? Entonces la información viaja desde la víscera, entra al tronco simpático, sale de él por la rama comunicante blanca y entra a la médula espinal, pero por la raíz dorsal para hacer sinapsis en el asta intermedio lateral, donde dijimos que se localizaba el soma celular preganglionar, ¿verdad? De acá ya sale su fibra eferente preganglionar. Dice, las fibras aferentes simpáticas entran solamente en los segmentos torácicos. Sí, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Por eso aquí se encuentran en estas astas intermedio laterales. ¿Ok? Son las que se encuentran de T1 a L2, las simpáticas. ¿Ok? Y las parasimpáticas, que vamos a ver más adelante, se les llaman fibras craniosacras, porque estas solamente se localizan en el tronco encefálico y en la parte del segmento sacro. Pero las simpáticas solo se localizan de T1 a L2, ¿verdad? ¿Entendimos esto? ¿O lo repetimos? Las fibras eferentes y aferentes simpáticas. Dice acá, se entendió, perfecto, ¿verdad? Vale. Puede volver a repetir. Vale, lo vamos a volver a repetir, no tengan pena, ¿verdad? Vale, entonces, vamos a comenzar con las fibras nerviosas aferentes. Ya, entonces las aferentes dijimos que son las que llevan la información sensitiva hacia la médula espinal. Viene, ¿verdad?, esta fibra de la víscera, ¿verdad? Y tiene como finalidad llegar a hacer sinapsis al soma celular, que se localiza en el asta intermedio lateral, ¿verdad? Que se localiza en la médula espinal de T1 a L2. Entonces sale su fibra nerviosa aferente, entra al tronco simpático y sale de él por medio de la rama comunicante blanca. Luego pasa a la raíz posterior, ¿verdad? Y entra a la médula espinal para hacer sinapsis en el asta gris intermedio lateral, donde se localiza la neurona preganglionar eferente. Cuando hace sinapsis con esta neurona preganglionar, sale su fibra eferente preganglionar por la raíz dorsal. ¿Cuál es la finalidad de esta fibra eferente? Es llegar al tronco simpático. Y cuando llega al tronco simpático, entrando por medio de la rama comunicante blanca, tiene que tomar tres vías, ¿ya? 3 decisiones. O hace sinapsis ahí, en este tronco, en este ganglio, o asciende o desciende a estructuras cercanas para ejercer su efecto en otros órganos más lejanos, o sale del tronco simpático para ejercer su sinapsis final con ganglios accesorios periféricos simpáticos. Y a partir de aquí, ya esta fibra ya no es una fibra preganglionar, sino que se forma una fibra postganglionar, que es la que tiene contacto directo con la víscera. ¿Ok? Vaya. Igual le va a quedar grabado, ¿verdad? Por si lo quieren volver a repetir, a ver. Aunque lo ideal es que lo vayan a leer a su libro, primero lo lean y después se ven a la imagen para repasarlo, ¿verdad? Ahora, vamos a la parte parasimpática del sistema autónomo. ¿En qué participa el sistema nervioso autónomo? Miren, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la pupila se va a contraer, aumenta el peristaltismo y la actividad glandular, se abren los esfínteres,
y se va a contraer la pared de la vejiga. Es decir, que cuando usted está relajado pasa todo esto. Y aquí está, mire, usted cuando ya ha terminado su semana de laboratorio, de clases, de cortos y todo, ya llega el viernes y se acuesta en su sillón y entonces el que se activa ya comió, ¿vea? Entonces el que se activa es el parasimpático. Estas fibras nerviosas parasimpáticas se le llaman fibras craniosacras, ¿verdad? Porque a diferencia de las simpáticas solo se localizan en la cabeza y en los segmentos sacros. Vamos a leer acá, dice que las células nerviosas conectoras de la parte parasimpática del sistema nervioso autónomo se localiza, mire, en el tallo cerebral y en los segmentos sacros de la médula espinal. Solo acá, tallo cerebral y segmentos sacros. Las células nerviosas localizadas en el tallo cerebral forman núcleos de los siguientes pares craneales, ¿verdad? Si se les pregunta cuáles son los pares craneales que forman la parte parasimpática, son, miren, el núcleo oculomotor formado por el parasimpático o accesorio de Ehringer-Westphal, el facial, ¿verdad?, que contiene al núcleo salival superior y lagrimal, el glosofaringio conteniendo al núcleo salival inferior y el vago al núcleo dorsal del vago, ¿verdad? Las células nerviosas conectoras sacras se conectan en la materia gris de los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto de la médula espinal. Y al salir, estas fibras de las partes sacras se les va a denominar nervios esplácnicos pélvicos. Y aquí lo tenemos en imagen, la parte parasimpática. Miren, cráneo sacra, aquí está. Miren, ¿por qué pares craneales está formada la parte simpática? El oculomotor, el facial, el glosofaringio y vago, ¿verdad? Estas fibras son fibras eferentes preganglionares, ¿verdad? Y aquí llegan a su ganglio, ¿verdad?, para formar su fibra postganglionar y así llegar a su órgano efector. Por ejemplo, miren el del oculomotor, que forma el núcleo accesorio, tiene como finalidad llegar al ganglio ciliar y a partir de aquí ya se forma su fibra postganglionar para llegar a estimular a los músculos intrínsecos del ojo. Miren del facial, la finalidad son los núcleos pterigopalatinos y submandibulares, ¿verdad? Acordémonos que estas moradas son fibras preganglionares y estas en color beige son fibras postganglionares. Miren del glosofaringio, la finalidad, el ganglio óptico. Y del vago, ¿verdad? Por eso se le llama vago, porque vaga por muchos órganos. Miren, el corazón, pulmones, intestino, páncreas, colon, ¿verdad? Entonces por eso se le llama nervio vago, porque vaga casi por todos los órganos. Y esta es la parte ya sacra, que está formado por el segmento 2 y el segmento 4. Y cuando estas fibras de las partes sacras emergen, se les denomina nervios esplácnico-pélvicos, para llegar a estimular a la vejiga urinaria y a los riñones. También aquí tenemos, miren, digamos, a fibras aferentes y eferentes del ojo. Manda su fibra aferente, es decir, su estímulo nervioso, llega al núcleo de Ehringer-Westphal, que se localiza en el tronco cerebral, ¿verdad? Y a partir de aquí sale su fibra eferente preganglionar. Y después su fibra preganglionar se une al ganglio ciliar para formar su fibra eferente postganglionar. ¿Ok? Y así sucesivamente con cada uno de los ejemplos. Aquí les traigo en este cuadro resumen los efectos que se desencadenan en cada una de las estructuras. Miren, en el simpático, el iris del ojo se dilata, pero en el parasimpático se contrae, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, ¿verdad?, se los dejo acá para que ustedes los lean y los estudien, ¿verdad? Miren, los bronquios en el simpático se dilatan y en el parasimpático se contraen.
también el sistema nervioso autónomo está formado por plexos autónomos en el tórax, en el abdomen y en la pelvis. Y estos plexos sirven como intermediarios para poder conectar las fibras preganglionares con las postganglionares. En el tórax tenemos 3 plexos: el cardíaco, el pulmonar y el esofágico. En el abdomen tenemos los siguientes plexos: el celíaco, el mesentérico superior, mesentérico inferior y el aórtico. Y en la pelvis tenemos al plexo hipogástrico superior e inferior. Entonces la principal función de estos plexos autónomos es que permiten la conexión de las fibras eferentes pre y postganglionares. Las fibras, ¿verdad? Estas fibras también reciben nombres, ¿verdad? Ya sean fibras simpáticas o fibras parasimpáticas. Entonces, las fibras simpáticas preganglionares se les denomina fibras colinérgicas. ¿Por qué son colinérgicas? Porque cuando llegan a hacer sinapsis en su ganglio para transformarse en fibras postganglionares, liberan un neurotransmisor que se le denomina acetilcolina. Entonces, en el foro ustedes me van a poner de tarea la función de la acetilcolina, ¿verdad? Entonces, la fibra preganglionar eferente simpática es una fibra colinérgica y que libera acetilcolina. Y la postganglionar simpática eferente es una fibra adrenérgica y que libera adrenalina o noradrenalina. También me van a poner en el foro, vea, la función de la adrenalina y noradrenalina. Pero miren las fibras del sistema parasimpático. Ambas fibras son colinérgicas, tanto la preganglionar como la postganglionar. ¿Por qué? Porque en su sinapsis liberan acetilcolina, a diferencia de la simpática, que la preganglionar es colinérgica porque solo libera acetilcolina, y la postganglionar es adrenérgica porque libera adrenalina o noradrenalina. ¿Ok? Esta es una clase un poco larga, ¿verdad? Así que traten de leer sus libros primero para entenderlo y después se van guiando por medio de la clase, ¿verdad? Igual les voy a dejar siempre el video de la clase para que lo puedan repasar. Y las preguntas, por cuestiones de tiempo, también me las pueden hacer por medio del foro, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan rápido en 4 minutos? A ver. Podría pedir indicaciones para... Vaya, indicaciones. Dijimos que me iban a buscar, pues iban a buscar qué es acetilcolina, adrenalina y noradrenalina. ¿Qué otra cosa les había dicho acá que me iban a buscar? ¿En qué consistía el síndrome de Wernicke? Es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Solo esas 4 cositas, ¿verdad? Me las van a poner porque eso les va a servir siempre y puede que les salga en su examen, ¿verdad? Pero necesito que vaya y lean su libro, ¿verdad? La clase solo es una guía y ahorita ya que ya vieron la clase, se ponen a leer su libro y lo van a entender mucho mejor, ¿verdad? Bueno, pues jóvenes, entonces espero hayan captado lo principal. Sé que es una clase larga. Vamos a ver qué más dice acá. Voy a subir la clase, ¿verdad? Y voy a subir el video también. Okay. Bueno, pues entonces que tengan un buen inicio de semana. Se cuidan. Gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Gracias. Vaya, nos vemos.